como decíamos recién, estamos ahora aquí en entrevista en piso con Romina González, kinesióloga, entrenadora, docente de la Universidad de Gran Rosario, ¿no? Así es. Muy bien, directora del Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe, kinesióloga del Comité Olímpico Argentino, kinesióloga del equipo argentino de atletismo y máster en actividad física y salud de la Universidad de La Coruña. Bien, había que decir todo esto. Todo eso. Sí, había que decirlo. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, y comentábamos también hace un rato que te habíamos tratado de invitar a algunas, en algunas oportunidades anteriormente, y que bueno, por tu trabajo a veces es difícil encontrarte, ¿no? Estar acá en Rosario. Claro, sí. Porque bueno, en una oportunidad te hablé por teléfono, nos mandamos un mensaje, no, estoy en Italia. Bueno, ¿qué estabas haciendo en Italia? En esa oportunidad había viajado con Germán Charaviglio, atleta argentino, santafesino, que hace salto con garrocha, y bueno, yo lo acompañé particularmente como kinesióloga de la Confederación en su gira de entrenamiento y competencias en Italia y en Alemania. Eso fue previo a los Juegos Panamericanos de Lima. Y creo que la segunda vez que me llamaste estaba en Lima. Julio. Y la segunda vez que te llamé estabas en los Juegos Panamericanos de Lima, claro. Sí, yo no miré la agenda, no me di cuenta, ¿Cómo te claro. fijaste eso? Así que la verdad ahí. Sí, Lima fue impresionante. Muy, muy buena la organización, la infraestructura, los estadios, la Villa Panamericana fue sorprendente, porque siempre que se hace un evento en Sudamérica, como fue Río, primero hay toda una crítica que no vamos a poder hacer. Sudamérica no está preparado para hacer este tipo de eventos, y tanto Río como Lima fueron majestuosos. Bueno, qué bueno. Bien. Está bueno saberlo, digo, y correrse también de esa postura, ¿no? Así es. Bueno, ¿por dónde empezarlo? Porque hay cosas muy interesantes sí, para hay hablar muchas con Romina. cosas. Yo, digamos, empezaría preguntando así, digamos, ¿cómo es la diaria tuya, la rutina tuya en función de estas, digamos, qué es lo que haces cotidianamente en función de todas estas actividades De que todas vos estas actividades. Mira, yo soy profesora de educación física y kinesióloga. Me gustan las dos profesiones y trato de hacer un mix con ellas. Soy docente en la Universidad del Gran Rosario. Allí doy biomecánica y kinefilaxia. Kinefilaxia es uno de los pilares de la kinesiología, que trata, a través del ejercicio, del movimiento, del entrenamiento, trabajar en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y utilizar también el entrenamiento como parte de su tratamiento. Entonces ahí podemos trabajar desde lo que es la kinesiología o el abordaje de la kinesiología junto con el entrenamiento. Y además, desde hace casi 3 años estoy en una parte de gestión, dirijo el espacio de deporte y ciencias del ejercicio, donde hay varias carreras vinculadas al entrenamiento, y esta gestión, que es nueva para mí, que no, la verdad que no me lo esperaba, me parece súper interesante para pensar y desarrollar otras carreras o el posgrado vinculado con estas temáticas. Y luego por la tarde estoy en el Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe, que depende de la Secretaría de Desarrollo Deportivo, junto con un equipo de profesionales que abordamos a atletas y entrenadores que están becados por la provincia de Santa Fe. Es una nómina de un poco más de 500, que acceden a este programa de medicina del deporte totalmente gratuito, con profesionales que tienen una trayectoria en el ámbito del deporte, y entre todos damos una mirada de su situación, de esa foto que les sacamos a través de una evaluación, y trabajamos con las federaciones y los entrenadores para poder mejorar aspectos que tal vez sean deficitarios o que tengan algunas debilidades, y continuar con el fortalecimiento de aquellos puntos que realmente están en buena condición. Un ejemplo como, digamos, cualquiera, no importa, sin nombre. ¿De evaluaciones o de...? Sí, o sea, de qué evaluás y qué puntualizás. Mirá, tenés que mejorar en esto. Desde la kinesiología nosotros evaluamos o tratamos de detectar factores de riesgo que predisponen a la lesión. Si es un nadador, tal vez nos enfocamos un poco más en lo que es cintura escapular, hombro, columna dorsal, por el tipo de prestación que tiene ese deporte. Si es un deportista tal vez de un deporte intermitente, como puede ser el hockey, el rugby, el fútbol, nos centramos tal vez más en rodilla, en miembro inferior. Hacemos esta evaluación,
si encontramos déficit en la movilidad, en la fuerza, en la estabilidad, en la propiocepción, en algunos patrones deficitarios, proponemos un plan de entrenamiento para corregir eso. Nos juntamos con el entrenador y hacemos esta devolución para que tenga herramientas para trabajar. Tenemos cardiólogo, tenemos un traumatólogo, nutricionista que hacen antropometría, composición corporal, ven el tipo de alimentación que tiene, se hace una sugerencia a partir de eso, de acuerdo a si tiene viajes, en qué horario entrena, cómo son sus competencias, si es una competencia de un solo evento o como pueden tener en lucha o en judo, varias competencias en un mismo día, de acuerdo a cómo vayan pasando. Sugerimos la parte nutricional, la cuestión de la psicología del deporte también, trabajar miedos, ansiedades, relación con otros jugadores de un propio equipo, la relación con el entrenador, los objetivos, cómo uno plantea su carrera. Y desde cada una de las profesiones con las que estamos dentro del centro, tratamos de brindar el informe más completo posible para colaborar un poco con el desarrollo de ese deportista. Digamos que es como hiper especializado y a la vez muy integral también, ¿no? Sí, porque como te decía antes... Pues nombraste alimentación, horario de traslado, cantidad de competencia, psicología... Sí, la prevención de las lesiones. Y después aspectos propios del entrenamiento. Tal vez el entrenador quiere saber cómo estás, los valores de resistencia, de fuerza, capacidad de salto. Armamos como si fuera un menú de evaluaciones de acuerdo a lo que también necesita el atleta o el entrenador. Eso que vos decís es en el Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia, ¿sí? Son 500 los becados. ¿Quiénes son los becados? Los becados... Más o menos, para tener una noción. Son todos los campeones o subcampeones argentinos de cada disciplina deportiva, de ahí hacia arriba, por ejemplo. Que residen en Santa Fe. Que son de Santa Fe, sí. También vemos, a pedido, hemos tenido casos de selecciones argentinas de distintos deportes que piden ser evaluados aquí y los hemos aceptado, por supuesto. Pero, por ejemplo, acá en Rosario y en la zona tenemos a Yanina Martínez, atleta de 100 y 200 metros, que bueno, ahora está por viajar al Mundial de Atletismo Adaptado junto con Brian Pelliceri, que es bastante nuevo Brian y que también tiene un futuro enorme, que hace salto en largo. Pero tenemos, por ejemplo, a la dupla de beach volley de Argentina, que es Julián Asad y Nicolás Capogrosso, que son los dos entrenan aquí en Rosario y son usuarios permanentes del Centro de Evaluaciones. Bueno, el atletismo Germán Charaviglio también participa de muchas de estas instancias de evaluación y de a veces asesoramiento más permanente. Contamos con, nadadores, la dupla de nado sincronizado, Camila Arregui y Trinidad, muchos deportistas que se encuentran con esta posibilidad y realmente la aprovechan. Bien. ¿Se puede decir más o menos de cuánto es la beca o no? La beca del deportista es que está estratificada por logro deportivo. Ajá. Hoy, la verdad, hicieron una entrega de becas. Son becas provinciales. Becas provinciales. Y es todo deporte amateur. Todo deporte amateur. Y dependiendo del logro, o sea, si vos sos campeón o subcampeón nacional, como máximo logro, tiene un monto. Y a partir de ahí, si sos campeón o subcampeón sudamericano de tu prueba, o panamericano, iberoamericano, logro mundial, podio, claro, va cambiando. Desconozco los montos porque sé que los han actualizado. Claro. No les alcanza, por supuesto. No, por eso la pregunta, digo, porque entendemos que es un trabajo amateur y que es un 100% amateur. Y la alta competencia es un lugar donde está hiper profesionalizado, digo. Sí, y donde el deportista no tiene posibilidades tal vez de tener un trabajo formal por la carga horaria que esto demanda. Y algunos, viven o pueden sostener su entrenamiento a través de sponsors que se acercan a apoyarlos, que a veces le ofrecen producto, a veces hacen un contrato por unos pesos. Y esto va sumando a la posibilidad de que el deportista pueda sostenerse. El cambio de la ley del ENAR
que surgió en el 2012, que esa ley, a partir del 1% de la telefonía celular que todos aportábamos, hoy ya se cambió, generaba un ingreso de dinero destinado exclusivamente a estos deportistas de representación nacional. Eso es una ley, era una ley nacional en donde cada deportista, de acuerdo a su logro, recibía una beca mensual. Estas becas del gobierno de la provincia son anuales y además de tener ese dinero o poder contar con ese dinero para mayor tranquilidad de su preparación, muchos de los viajes de entrenamiento de competencia son bancados por este fondo, que tiene una composición mixta entre lo que era Secretaría de Deportes de la Nación, hoy que es agencia, y Comité Olímpico. Cada 2 años cambia la presidencia de este ente nacional y entre ellos regulan las propuestas de cada federación, la nómina de los atletas y las posibilidades de apoyar al deportista que tiene la necesidad de salir a entrenar con los mejores que están fuera de nuestro entorno accesible, que es Europa, Estados Unidos, de acuerdo a cada uno de los deportes, ir a entrenar con ellos, y después las giras de competencia, que los circuitos sudamericanos a veces son escasos y que le genera mucha ventaja contra un europeo que se toma un avión, en 2 horas está. Claro. Tengo una consulta. Uno a veces piensa en la investigación científica y lo que pasa acá en este país, donde la amplia mayoría de la investigación científica está llevada adelante por el Estado en distintas condiciones, de acuerdo también a los distintos momentos políticos e históricos. Así es. En el deporte de alta competencia, sí, como en el que trabajás vos, digo, vos nombrás a Lenar, a la agencia de deporte, al centro de evaluación de la provincia de Santa Fe. Digo, en otros países también es así, donde el rol fundamental para el desarrollo de estos deportes y de estos atletas está puesto en el Estado, o el sector privado también tiene más presencia y más interés. No sé si soy claro a lo que me refiero. Hay países que tienen leyes en donde hay una quita de impuestos para empresas que apoyen al deporte. Entonces, en lugar de pagar un impuesto, derivan parte de ese impuesto a generar fondos de apoyo a la carrera de deportistas. Chile, por ejemplo, no tiene deportistas becados y tiene como una especie de un fideicomiso de empresas que aportan, y que de acuerdo a también es mucho más sectario el acceso a eso, y al deportista le dan el dinero, vos presentás por año en qué vas a gastar o qué necesitas, te lo prueban o no, y si te lo prueban vos te administrás tu propio dinero, ¿no? Para todas las giras y demás. Hay países donde no existen estas becas porque el deportista, por más que nosotros veamos a Janina, Germán Charaviglio, a las chicas de nado, los clubes son los que les pagan para que los representen y cobran un sueldo por su club o por su federación. Entonces no necesitan beca de ningún gobierno, porque son los clubes o las mismas federaciones las que dan soporte económico a ellos. Entonces tienen esa garantía. En Italia, por ejemplo, muchos clubes están vinculados con, por ejemplo, no sé, la Guardia de Finanzas, que es como la FIP nuestra. Y el deportista que compite para ellos cobra un sueldo como si fuera un empleado. Cuando deja de entrenar, pasa a trabajar con ellos, y también es una garantía o una seguridad para el deportista saber que tantos años de inversión en el deporte no quedan en nada, que es otro problema después, que le dedicaste muchísimo tiempo al deporte y cuando se termina esto te quedas con que ¿por dónde empezás? A los 30 y pico de años, ¿no? Claro, sí, obvio. Vos hablabas en un momento de que tu trabajo está relacionado con la prevención de lesiones y, digamos, circunscribías a algún tipo de lesión relacionadas con deportes en particular. Así es.
por ahí los deportes más masivos, entiendo, pueden ser el fútbol y por ahí estos que tienen problemas de, sobre todo, miembros inferiores. Así es. ¿Vos estás trabajando en algo con eso? Sí, yo desde el 2009 aproximadamente empecé a notar que había un área en la rehabilitación que se llama la readaptación deportiva y que tiene que ver con la vuelta al campo de ese deportista que se lesionó. Especialmente me gusta mucho la lesión del ligamento cruzado y es de la que he estudiado e investigado más. Es frecuente. Qué linda esa lesión, ¿no? Sí, es horrible en realidad, pero es linda porque tiene tantos componentes y es tan difícil la vuelta al campo del deportista a partir de esa lesión que a uno lo llama para investigar a ver qué pasa. ¿Qué pasa de la prevención para evitar que ese deportista se lesione? Y en caso de que lleguemos tarde, ¿no? Ya se lesionó, lo operaron, hizo su rehabilitación, ¿cómo hacemos para que vuelva al mismo nivel o mejor que antes? Entonces, bueno, ese campo que a mí me resulta bastante interesante es donde lo pude aplicar más y es lo que más he hecho desde lo personal en la vuelta al campo. El deportista queda a veces en una situación donde el médico le da el alta porque lo revisa en la camilla, ve si tiene traslación anterior, si hay buena movilidad, le dice ya estás. El kinesiólogo terminado su parte de consultorio y ve que tiene buena fuerza y ya le dice que está, pero el deportista se siente que todavía no, la rodilla no la controla, que no tiene seguridad, que no se siente bien. Entonces, ahí es donde aparece, los españoles lo llaman, o tienen la figura del readaptador, que es el profesional que se encarga de garantizar la vuelta al campo de ese deportista al mismo nivel que el resto de sus compañeros, o mejor, si fuera posible. En este sentido, bueno, también evaluamos a los deportistas que han sido operados y que están en una etapa a lo mejor en 3-4 meses de su rehabilitación. Hacemos una propuesta de trabajo para mejorar algunas condiciones y empezamos a reeducar carrera, frenado, cambio de dirección, salto. Dependiendo del deporte, incorporamos el gesto propio, si es el fútbol, el hockey, el rugby, el vóley, el básquet, hasta que trabajamos el control motor general, lo específico de la rodilla, la alineación, la posibilidad de recuperar la funcionalidad, y ahí ya le damos el alta definitiva para que pueda incorporarse con su equipo o con el deporte, igual que el resto. Yo te voy a hacer una pregunta técnica que podés evadir la respuesta tranquilamente, no hay ningún problema. Cuidado con la rodilla. Por eso, es una pregunta capciosa, sí. Ya lo estoy advirtiendo. Pero bueno, es la siguiente. ¿Qué es lo que da realmente estabilidad a la rodilla? Bueno, hay varios factores. La estabilidad de cualquier articulación. Se amilanó de paso, ¿viste? Claro, no. Hay varios factores. Hay varios factores, claro, porque no hay uno. Ojalá hubiera uno porque iríamos con eso, ¿no? La introducción para que yo sabía que ella iba a decir eso, así que la estabilidad de una articulación la da el control neural. Esto es una teoría de Panjabi, un autor bastante viejo ya. El control neural, el sistema pasivo, que sería la cápsula, el ligamento, que no es tan pasivo porque cuando uno piensa en un ligamento o una cápsula dice, bueno, esto cuando se tensa contiene. En realidad, cuando se tensa informa de que eso se está tensando para que el sistema nervioso le diga a un músculo, contráete ya a este momento porque esto se rompe. Entonces la articulación, la rodilla, tiene estabilidad si tiene estos tres subsistemas, el ligamentario, la cápsula en condiciones de informar bien, un sistema nervioso que responda y que dé una orden a un músculo que se contraiga. Todo esto garantiza, siempre que no haya ningún retraso en esta información, alguna alteración, que la rodilla esté estable. Me corto un ligamento, ¿no? Eso, ahí vamos, yendo. bien. Me corto un ligamento, me ponen un tendón en su lugar, que es el injerto. Es otro tejido, tiene otra estructura y además no tiene la misma información
que el ligamento nativo original. Ese proceso se llama ligamentización, tarda hasta 24 meses, 2 años en cambiar la estructura y en volver a tener la información hacia el sistema nervioso de el control que necesita tener. El ligamento es un sensor, no es una cuerda que se tensa y frena. Si esa cuerda queda sola para tensarse y frenar, se rompe. Ahí es cuando aparece la lesión, porque el músculo que lo protege, cada ligamento tiene un músculo que lo protege. Ese ligamento quedó expuesto, nadie lo cuidó, se rompió. Ahora, el desafío para la cirugía es tratar de mejorar su técnica para el control de la rodilla. Pero no solamente eso, porque de hecho hay muchos deportistas que se rompen el ligamento cruzado, que no se operan y pueden tener buen control. Eso te iba a preguntar. O sea, en realidad todo esto iba a eso. Bien. Mira cómo te adiviné. No, es que ya me imaginé, porque yo sé que es un tema conflictivo, que el tema de la cirugía de rodilla, sí, ¿no? Sí. Porque, digamos, he visto esto. El tema de las artroscopías ya tiene un recorrido, pero digamos, uno que ha visto el inicio de las artroscopías, todo iba a artroscopía. O sea, te pasaba algo, te chocabas la rodilla con la puerta, artroscopía. Yo creo que después fue como ubicándose en un lugar, como sucede con todas las técnicas médicas que tienen todo un recorrido, y se van ubicando y van encontrando la especificidad o la indicación adecuada a lo que tienen que hacer. El planteo era digamos, no, si esto no es una cosa que deba ser masivamente indicada, me parece que tiene que tener cierta especificidad, y me parece que hay toda una complementariedad que no sé si se ha tenido siempre en cuenta, que tiene que ver con lo que vos haces específicamente, ¿no? Que es tratar de dar estabilidad a lo mejor, sí, claro. No solamente con la técnica quirúrgica. No, porque la cirugía de hecho sola no restituye la estabilidad. Porque no, a ver, ahí es donde pensamos que el ligamento es pasivo. O sea, si yo saco lo que se rompió y pongo algo en el mismo lugar, la misma dirección, ¿me garantiza la estabilidad? No. De hecho, muchos no vuelven nunca más al deporte, por más excelente que haya salido la técnica quirúrgica. Porque no es solamente una cuestión de reparar lo que se rompió. Es reintegrar lo nuevo que se pone con además la huella que deja la lesión a nivel del sistema nervioso central, del que falta una información que no la recibe más, y si no recibe más información, nuestro sistema nervioso tiene que integrar a través de sensores aledaños a lo que era el ligamento cruzado o al nuevo ligamento, para que le presten ese feedback necesario para devolver la estabilidad. Muchos deportistas, aún los que no se operan de ligamento cruzado, logran estabilidad y control de la rodilla. Muchos cirujanos te van a decir, pero va a tener una lesión de menisco, o puede llegar a tener mayor artrosis. Con la cirugía de rodilla es lo mismo. Sí, si se opera, es exactamente igual. O sea que ese no sería el argumento para decir me opero o no me opero. ¿Quiénes deberían, desde lo que nosotros venimos trabajando, operarse? Los que a través de la rehabilitación no logran tener un buen control motor, o que su deporte tenga una gran demanda en la estabilidad de la rodilla, y tal vez para no perder tiempo en intentar la parte no quirúrgica, decís, bueno, vamos a la cirugía y hacemos una buena rehabilitación. Pero en lo que vos estás diciendo, entonces, uno podría invertir en los tiempos, es decir, hacer primero la rehabilitación, sí, y en todo caso la cirugía sería como una última. La segunda opción, cuando te falla esto. Hay algunos casos. Digamos, no es el concepto más extendido. No. Está bien, estoy acertando lo que yo estoy diciendo. Sí. Además sé que te estoy dando pie. Sí. Hay unos, el equipo médico del MAPASI, encabezado por el doctor Aparicio, ellos tienen algunos casos muy interesantes de regeneración espontánea. Tienen ya como 7, 8 casos en deportistas muy jóvenes o niños, que a lo mejor 9, 10 años se lesionan el ligamento cruzado,
Es una edad bastante compleja para operar una rodilla, para intervenirla por los cartílagos de crecimiento. Y en esta decisión de no operar, y a lo mejor a los 2 años o 3 años volver a hacer una consulta, se han encontrado con casos de regeneración de ligamento, que tampoco se ha hablado de esto. Las técnicas quirúrgicas también se han modificado, que esto es más específico. Intentan dejar el tejido de la grasa de Hoffa, que es una parte que recubre el ligamento, que antes se sacaba completamente, ahora lo están dejando porque esto mejora la regeneración o la incorporación del nuevo ligamento. Uh-huh. Y todo va también tendiendo a preservar mucho más la rodilla y ver qué pasa realmente con estos casos que tal vez son anecdóticos, pero que si se abre una pequeña ventana de la posibilidad de la regeneración espontánea, tenemos que poner todos a charlar. Yo, a ver, te traigo un poco todo esto porque uno que recorre los lugares de deporte, aquellos que tienen lesiones de la rodilla, parece que la cirugía los salva. Sí. Y digamos, eso es lo que uno recoge de esto. Y bueno, yo la verdad que tengo cierto escepticismo en eso y creo mucho en la rehabilitación. No excluyo la posibilidad de la cirugía, pero me parece que claro. También, digamos, no tiene una urgencia y tiene un tiempo que habrá que analizar si conviene o no conviene. Exactamente. Tal vez en el deporte más profesional los tiempos son otros, los intereses son otros y al deportista no le queda opción. Dicen, te rompiste, te operás mañana, claro. O cuanto antes. En el deporte amateur, sobre todo en el deporte que está más vinculado con la salud o con hacer deporte para divertirse. Para divertirse y para ser más sano. Uh-huh. Y no hay esta urgencia, uno puede tomarse más tiempo para esa decisión. Intentar lo no quirúrgico, salvo que la inestabilidad sea muy grande o que haya tenido otras lesiones previas tal vez, de menisco, de ligamento. Eso hay cosas que hay que sentarse y analizar. A veces los médicos son abiertos a escuchar otras opiniones, hay otros que no. Uh-huh. Pero cuanto más podamos abordar este camino de intentar el tratamiento no quirúrgico, seguramente nos vamos a encontrar con gente que va a haber evitado la cirugía. En una época mucha gente se operaba, tenías una hernia de disco y te operaban. Hoy se opera cuando ya todos los otros tratamientos fracasaron. No, eso que te estoy diciendo de, digamos, uno que vio los inicios de la artroscopía, todo iba a artroscopía. Todo era artroscopía. Sí. Y bueno, la verdad que cuando contaban eso y decía, pero si esto salió ahora, ¿cómo sabes qué pasa a los 10 años? ¿Cómo está eso? Claro. Y además, ¿cómo sabes que esto es mejor a hacer rehabilitación? Bueno, hoy yo creo que ya tiene otro recorrido, ¿no? Pero, y cada uno defiende también su quinta, lugar, seguramente. Nosotros desde la kinesiología defendemos esta postura. El traumatólogo tendrá otros argumentos para defender su actividad y en esta discusión sana podemos sacar un mejor pronóstico para el deportista. Para la rodilla de las personas. Sí, claro. No, porque es una lesión frecuente, uno la ve frecuentemente, la lesión de sí, rodilla. Tiene, dependiendo del deporte, tiene cierta frecuencia en fútbol. Bueno, y pensando en eso, también en la proliferación del deporte amateur y recreativo, digo, ¿qué se puede decir sobre esta lesión en tanto prevención para cualquier persona que esté escuchando del otro lado? Mira, hay un hecho deportivo que generó muchas lesiones de ligamento cruzado, que es los torneos de fútbol femenino, que en canchas de sintético. Uh-huh. El sintético... Un hito. que está buenísimo, yo lo celebro, pero el césped sintético, a diferencia del césped natural, tiene un frenado que es mucho más violento, se te traba el pie y el cuerpo sigue con la aceleración que viene y es donde generalmente se lesiona. La mujer tiene casi 9 veces más riesgo de lesión que el hombre de lesionarse el ligamento cruzado y es por eso que hay muchísima investigación en lo que es la prevención o mecanismo de prevención de lesión en la mujer. ¿Por qué la mujer tiene más chance?
Hay algunos factores que tienen que ver con... la rodilla tiene más valgo. El valgo es cuando la rodilla se va hacia adentro, porque eso está determinado por el ancho de las caderas. Esto es estructural. El hombre tiene cadera más angosta, la mujer más ancha, para poder alojar al bebé. Y ese valgo aumentado genera menor control en la rotación interna de la rodilla y en la aducción de la cadera, que es donde se expone el ligamento cruzado. La mujer tiene además mayor protagonismo de contracción del cuádriceps frente a los isquios. Esto está también testeado por electromiografía. Hay un retraso en la contracción del glúteo y del isquio, y eso deja más expuesto al ligamento cruzado. El isquio es el músculo que protege al ligamento cruzado anterior. Como decía antes, cada ligamento tiene un músculo que posterior de la pierna, digamos. Exactamente. Bien. Estos serían los factores que condicionan. Y la mujer además tiene más laxitud de sus tejidos, con lo cual el ligamento, si se tiene que poner en tensión para informar el sistema nervioso, lo informa mucho más tarde, porque tiene que pasar toda esa fase elástica hasta que informa. Y ahí es donde genera un pequeño enlentecimiento en esta retroalimentación entre ligamento, sistema nervioso y contracción muscular, y es donde se lesiona. Muy bien, entonces, cortito. Sí. Un consejo para las mujeres que están en el sintético y para los varones también que hacen deporte, de cualquiera sea, digo, ¿no? Bien. Trabajar con un kinesiólogo que tengan a mano para detectar los factores de riesgo que puedan estar presentes y modificarlos. La técnica de la carrera, frenado, el cambio de dirección y la recepción del salto es fundamental. Tener una buena biomecánica, que es lo que evita la exposición del ligamento. Muy bien, entonces en el torneo que juegan los domingos, los juegan a la noche, que se lleven un amigo kinesiólogo que les haga un Así es. un Sí, service, que le un paguen, chequeo ya que está, general. más que amigo que lo contraten. Buenísimo, buenísimo. Me Basta de encantó. pedir favores. No, mejor no. Bueno, Romina, muchas Sí. gracias por venir a Bueno, gracias a Migreta. ustedes. Estábamos escuchando a Romina González, kinesióloga y entrenadora. ¿Trabajás particular también? No, ya no. No, ya no. Y con todo esto el laburo, claro, Sí. ¿en qué Imposible. momento? Si no? Tiene más tiempo. Bueno, docente de la Universidad de Gran Rosario, directora del Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe, kinesióloga del Comité Olímpico Argentino, del equipo argentino de atletismo y además máster en actividad física y salud. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias.